Continuamos con la tercera estrategia que se llama semejanza de triángulos. Clase de triángulos que se pueden resolver con esta estrategia. Se utiliza para cualquier clase de triángulos que cumplan con los criterios de semejanza. Básicamente, dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales, sus ángulos son congruentes y tienen la misma forma, aunque diferente tamaño. Dibujo. Podemos comparar la semejanza de triángulos con una figura a la cual se le saca una fotocopia ampliada, porque la figura conserva la forma, conserva la proporción y también la congruencia de sus ángulos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, la ampliación de la foto de la cédula, la ampliación de su documento de identidad. La figura al ampliarse conserva la misma forma, aunque varía el tamaño. Es decir, si tiene su fotografía y la amplía, su fotografía no se deforma, conserva la misma forma, aunque varía de tamaño. Entonces, ¿qué se puede hallar con esta estrategia? Se pueden hallar por comparación entre sus lados correspondientes las medidas de algunos de sus lados. ¿En qué se basa esta estrategia? Entonces, la fórmula para utilizar esta estrategia, como podemos observar en la gráfica, tenemos dos figuras. En este caso es un triángulo que ha sido ampliado y esta es la figura ampliada. Podría ser cualquier otra figura geométrica, pero pues como estamos hablando de triángulos, pues vamos a utilizar los triángulos. Bien, generalmente a la figura ampliada le ponemos el nombre a cada uno de sus lados. En este caso le pusimos A, B y C. Para facilidad de esta estrategia, entonces a la figura más pequeña le asignamos las mismas letras, pero le vamos a colocar una denominación con una comilla. Entonces, si este es B, este es B', si este es C, este es C', y si este es A, esta es A'. Bien, ya dijimos que dos figuras deben cumplir unas características para poder decir que son semejantes. Esas características son las siguientes. Sus ángulos son congruentes, es decir, este ángulo que está acá tiene la misma medida a este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá tiene la misma medida que este ángulo que está acá. Y este ángulo que está acá tiene la misma medida que su ángulo correspondiente. Bien, tienen la misma forma, son un triángulo que se ha ampliado y conserva la misma forma y sus lados han crecido proporcionalmente. Si se cumplen estas condiciones, entonces podemos decir que tenemos dos figuras semejantes y podemos comparar sus lados correspondientes de la siguiente manera. Hacemos una razón entre el lado correspondiente del triángulo grande, que es C, dividido entre el lado correspondiente del triángulo pequeño, C'. Entonces C sobre C', eso va a ser igual a el lado correspondiente del triángulo grande, que es B, dividido entre el lado correspondiente del triángulo pequeño. Entonces a este lado le corresponde este lado. Entonces queda B sobre B'. Y eso es igual a la división entre cada lado correspondiente, igual a este valor que lo denominamos A dividido entre este valor A'. Y nos queda esa proporción. Esa proporción se cumple para figuras semejantes y va a ser la fórmula que vamos a utilizar para cuando tengamos ejercicios de figuras semejantes. Se recomienda observar el video sobre las figuras semejantes. Muy bien, entonces a continuación vamos a presentar un ejercicio que se resuelve por esta estrategia de triángulos semejantes. Bien, entonces resulta que tenemos un posta de energía eléctrica que no sabemos cuánto mide de altura. Le pusimos A, no sabemos cuánto es la altura de este posta, que proyecta una sombra sobre el suelo de 9 metros,
que esa sombra es asequible porque la podemos medir sobre el piso y nos dio 9 metros. Recordemos que el Sol, como está a una distancia tan alejada de la Tierra, tomamos que los rayos a una misma hora siempre llegan con la misma inclinación para dos objetos que estén cercanos. Entonces, bueno, en este caso tenemos un posta que proyecta una sombra y tenemos a una persona que, debido a los rayos del sol que tienen la misma inclinación de esta posta, entonces también proyecta a la persona una sombra sobre el suelo. Como la persona sí tiene, podemos tomar las medidas de una manera más asequible, entonces tomamos la medida de la sombra de la persona sobre el suelo, que nos dio 3,5 metros. Tomamos la medida de la estatura de la persona, que tiene 1,81 metros. Bien, entonces utilizando la proporción que acabamos de explicar, entonces vamos a escribir de acuerdo a los datos que tenemos, comparando los lados proporcionales de los dos triángulos que se forman. Sabemos que son semejantes porque la inclinación con la que llega el Sol, este ángulo sería congruente con este ángulo. Aquí un ángulo de 90 grados tiene la misma medida de acá, 90 grados. Y por ende, si estos dos ángulos tienen la misma medida para acá, para este triángulo también, luego este tercer ángulo también tendrá la misma medida para ambos. Luego dichos triángulos son congruentes y son semejantes, perdón, semejantes. Bien, entonces de acuerdo a la proporción que explicamos arriba, entonces podemos comparar los lados correspondientes. Entonces podemos decir que B sobre B', es decir, 9 sobre 3,5, va a ser igual a A sobre A'. Como no conocemos el valor de A, pero sí conocemos todos los demás, despejamos el valor de A. Entonces vamos a obtener que al asignar los valores nos quedará B, que es 9, B', que es 3,5, A, que no la conocemos, que es la altura del posta, sobre A', que es 1,81. Y despejamos A, y entonces ese 1,81 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, y entonces nos queda que A es 1,81 por 9 dividido en 3,5. Entonces nos quedó, para hacer esa operación en la calculadora, que sería 1,81 por 9 dividido en 3,5. Y eso nos da, a ver, rectificamos, 1,81 por 9 dividido en 3,5. Nos da 4,65 metros. Es decir, la altura A del posta es de 4,65 metros. Y así queda solucionado un ejercicio correspondiente a triángulos semejantes.